¿Sientes que tus pensamientos te atan a una realidad que no quieres, pero no sabes cómo soltarla y crear algo nuevo? Imagina que cada día luchas por cambiar tu vida, pero parece que nada funciona. Te despiertas con el deseo de una mejor situación financiera, una relación más armoniosa o una salud vibrante, y, sin embargo, el mundo exterior sigue reflejando las mismas limitaciones. Muchos viven así, sintiendo esa frustración interna, preguntándose por qué sus esfuerzos no dan frutos. Es como si una cadena invisible te mantuviera atado a lo viejo, impidiendo que lo nuevo llegue. Pero no estás solo en esto, es una experiencia compartida por quienes buscan crecer y entender el verdadero significado de atar y soltar puede ser la clave para liberarte. El error común que cometen muchas personas es enfocarse en lo que no quieren, repitiendo mentalmente los problemas en lugar de soltarlos y atar lo deseado. Sin juzgar, es fácil caer en esto porque el mundo nos enseña a analizar lo negativo para resolverlo, pero eso solo lo fortalece. En cambio, las enseñanzas de Neville Goddard nos invitan a un enfoque diferente, donde la imaginación es el poder que ata y suelta. En las enseñanzas de Neville Goddard, el concepto de atar y soltar proviene directamente de las Escrituras, específicamente de Mateo 16:19, donde se dice, «Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos». Neville no lo interpreta como un poder exclusivo de figuras religiosas o como un mandato literal para juzgar a otros, sino como una ley psicológica universal que opera en la conciencia de cada ser humano. Para él, la tierra representa la conciencia individual, y los cielos simbolizan el estado subjetivo invisible donde se originan todas las manifestaciones. En su libro El poder de la conciencia, Neville explica que atar significa asumir en tu imaginación que algo es verdadero, fijándolo en tu mente como un hecho consumado. Mientras que soltar o desatar implica liberar cualquier creencia contraria que te limite, permitiendo que lo viejo se disuelva. Él enseña que esta es la verdadera llave del reino, la capacidad de seleccionar estados mentales y persistir en ellos hasta que se conviertan en realidad externa. Para entender esto de forma clara, considera un ejemplo: alguien enfrenta dificultades económicas constantes, donde el dinero parece escasear siempre. El error común es repetir en la mente pensamientos como no tengo suficiente o las deudas no terminan, lo que ata esa escasez y la hace persistir. En cambio, Neville propone soltar esa idea limitante y atar el estado de abundancia imaginando vívidamente que recibe ingresos inesperados, sintiendo la gratitud profunda como si ya estuviera ocurriendo. El alivio en el pecho, la tranquilidad al revisar las cuentas, la libertad para disfrutar sin preocupaciones. Esta no es mera fantasía, es asumir el sentimiento del deseo cumplido. Neville enfatiza que la imaginación no es un escape de la realidad, sino el creador de la realidad misma. En una de sus conferencias, titulada La Ley de la Asunción, afirma, lo que atas en tu imaginación se manifiesta en el mundo físico, porque el hombre es todo imaginación y Dios es el hombre. Esta frase motiva porque revela que no dependes de circunstancias externas ni de suerte, el poder está en tu capacidad de elegir qué estado mental habitar. Una persona que anhela una promoción laboral o un avance en su carrera. El enfoque equivocado es obsesionarse con la competencia, las dudas sobre sus habilidades o el miedo al rechazo, lo que ata inadvertidamente el estancamiento. Pero soltando esas preocupaciones, dejando de darles atención emocional y atando la imagen de sí misma en el nuevo puesto, con conversaciones imaginarias donde colegas la felicitan. El jefe le da la noticia con entusiasmo y siente el orgullo y la seguridad, el cambio comienza a gestarse. Neville lo ilustra en La Ley y la Promesa, donde dice, suelta lo viejo desechando las creencias limitantes y ata lo nuevo asumiendo el sentimiento del deseo cumplido. Explicando más a fondo, atar es como plantar una semilla en suelo fértil, la nutres con fe persistente, sin dudar ni revisar constantemente si ha brotado. Un caso común es alguien que sufre de inseguridades en sus relaciones interpersonales. En lugar de atar el miedo al rechazo repitiendo escenarios de abandono o traición, suelta esa narrativa imaginando escenas de conexión profunda,
sentir el calor de un abrazo sincero, oír palabras de aprecio genuino. Experimentar la paz de ser valorado tal como es. Neville, en su conferencia El secreto de la imaginación, menciona, atar es unir tu conciencia con el estado deseado, y soltar es desprenderte de todo lo que lo contradiga. Esto transforma la pasividad en acción interna poderosa. No se trata de esperar que el cambio venga de afuera, sino de reclamarlo desde adentro. Piensa en un emprendedor cuyo negocio parece estancado. En vez de atar la idea de fracaso con quejas constantes sobre la economía o la falta de clientes, suelta eso y ata el éxito visualizando interacciones positivas, clientes satisfechos recomendando el servicio, ingresos que crecen mes a mes, la satisfacción de ver el proyecto florecer. Neville enseña que el cielo es tu conciencia y la tierra es la manifestación externa. En la oración, el arte de creer, escribe, lo que atas en la conciencia se ata en la experiencia, y lo que sueltas se disuelve. Para profundizar aún más, considera cómo esto se aplica a la salud. Alguien con dolencias persistentes a menudo ata el malestar al enfocarse en los síntomas, repitiendo me duele aquí o esto no mejora. Pero soltándolo, negando su poder permanente en la mente y atando la vitalidad, imaginando actividades plenas de energía como caminar sin esfuerzo, dormir profundamente o disfrutar de comidas con apetito. El cuerpo responde alineándose con esa nueva asunción. Neville lo explica en su libro Despertar la imaginación, diciendo, suelta la enfermedad negando su realidad en tu mente y ata la salud sintiéndola como tuya. Esto no es negar los hechos actuales, sino trascenderlos mediante la fe en lo invisible. Continuando con la idea, imagina a alguien bloqueado creativamente, como un artista o escritor que no avanza. Ata el bloqueo al dudar de su talento o al compararse con otros, pero soltándolo y atando la fluidez, visualizando obras completas con admiración propia y ajena, sintiendo el flujo natural de ideas. El movimiento regresa. Neville, en El sentimiento es el secreto, dice, el sentimiento ata la realidad, suelta el negativo y ata el positivo. El cambio real comienza dentro de ti. Sin juzgar errores pasados, abrazamos esta ley para una vida más plena y dirigida por ti mismo. La llave está en tu conciencia, úsala para atar lo que amas y soltar lo que ya no sirve. Una vez que comprendemos el origen y el poder de atar y soltar, el siguiente paso es dominar el arte de atar, fijar en la mente el estado deseado como si ya fuera una realidad presente. Neville Goddard lo describe con claridad en su libro El poder de la conciencia. Atar significa asumir la conciencia del ser o tener lo que deseas, persistiendo en esa asunción hasta que se endurezca en hecho. No se trata de un pensamiento pasajero ni de un deseo vago, es una inmersión consciente y sostenida en el sentimiento del deseo ya cumplido. Para que esto sea más tangible, imagina a alguien que busca mayor estabilidad en su trabajo o en sus ingresos. En lugar de dejar que la mente divague hacia preocupaciones como qué pasará si pierdo este empleo o el dinero nunca alcanza, esa persona elige atar el estado de seguridad y prosperidad. Cierra los ojos y construye una escena vívida, siente el peso de un contrato recién firmado en sus manos, oye el sonido de la notificación de depósito en la cuenta bancaria. Experimenta la tranquilidad al pagar todas las cuentas sin tensión y, sobre todo, siente la emoción serena de saber que todo está en orden. Neville insiste en que este sentimiento no es opcional, es el pegamento que hace que la asunción se convierta en realidad. En su conferencia La ley de la asunción, Neville afirma, lo que atas en sentimiento se manifiesta, elige sabiamente. El sentimiento es clave porque la imaginación no responde a palabras vacías, sino a la emoción genuina que las acompaña. Por eso, al atar un deseo, no basta con visualizar, hay que involucrar todos los sentidos internos. Para alguien que anhela viajar y conocer lugares nuevos, atar significa no solo ver imágenes mentales de playas o ciudades lejanas, sino oír el rumor de las olas o el bullicio de una calle desconocida. Oler el aire salado o el aroma de comida callejera, tocar la arena tibia o el pasaporte sellado, y, sobre todo, sentir esa libertad expansiva en el pecho, esa alegría tranquila de estar exactamente donde quiere estar.
Este proceso convierte la espera pasiva en una posesión activa. No estás pidiendo permiso al mundo exterior, estás reclamando lo que ya existe en la dimensión de la imaginación. Neville lo explica en La Ley y la Promesa: ata tu deseo viviendo en el fin, ignorando las apariencias contrarias. Ignorar las apariencias no significa negar lo que ves, sino negarle autoridad sobre tu estado interno. Si las circunstancias actuales muestran escasez, enfermedad o soledad, no las combates discutiendo con ellas, simplemente las dejas de lado y habitas el estado opuesto. Pensemos en el ámbito de las relaciones. Alguien que desea una conexión más profunda y amorosa puede atar ese estado imaginando una conversación nocturna llena de comprensión y risas compartidas, siente el calor de la mano entrelazada, oye las palabras sinceras de cariño, percibe la paz que trae saber que hay alguien que realmente entiende y valora quién eres. Neville, en Despertar la Imaginación, escribe: la imaginación ata la realidad futura. Cada detalle sensorial que añades fortalece la atadura. Cuanto más real se siente internamente, más inevitable se vuelve externamente. En el terreno de la salud, atar funciona de la misma manera. En vez de repasar los síntomas o las limitaciones físicas, la persona elige atar el bienestar pleno, imagina despertarse con energía renovada, moverse con ligereza, disfrutar de una comida sin molestias, o simplemente respirar profundamente sintiendo el cuerpo fuerte y en armonía. Neville, en su conferencia El poder de la atención, dice: ata tu atención al estado deseado. La atención sostenida es lo que hace que el estado se solidifique. No se trata de forzar, sino de permitir que el sentimiento natural del deseo cumplido ocupe el lugar principal en tu conciencia. Otro ejemplo es el de quien emprende un proyecto personal o un negocio propio. Ata el éxito imaginando clientes contentos que regresan y recomiendan, ve las ventas creciendo en la pantalla, siente la satisfacción de contribuir con algo valioso y la libertad financiera que eso trae. El error común es atar el fracaso sin darse cuenta, al repetir dudas o al enfocarse en obstáculos pasados. Pero Neville nos recuerda que tú decides qué atar. En la oración, El arte de creer, afirma: la oración ata lo invisible a lo visible mediante la fe. Aquí la oración no es pedir, sino vivir en el estado de lo ya recibido. Lo motivador de todo esto es que no necesitas condiciones perfectas para empezar. No importa si hoy las cosas parecen estancadas o difíciles, el acto de atar comienza en el instante en que decides asumir el sentimiento del deseo cumplido. Cada vez que regresas a esa escena interna con convicción, estás reforzando la atadura. Neville enseña que la persistencia en el sentimiento es lo que transforma lo invisible en visible. Imagina a alguien que ha sentido bloqueo creativo durante mucho tiempo. En vez de atar la idea de no puedo crear nada bueno, elige atar la fluidez, visualiza ideas llegando con facilidad, siente la emoción al terminar una obra, oye los comentarios positivos de quienes la aprecian, y experimenta la alegría pura de expresarse sin esfuerzo. Ese cambio interno empieza a mover cosas externas, inspiración repentina, oportunidades inesperadas, avances que antes parecían imposibles. Atar es, en esencia, elegir conscientemente el estado que deseas habitar. Neville lo resume en: el sentimiento es el secreto, el sentimiento es el secreto, vive en el sentimiento del deseo cumplido y el mundo se ajustará. Cada vez que eliges atar con amor y fe, estás ejerciendo el poder más grande que tienes, el de ser el operador de tu propia realidad. Ahora que hemos explorado cómo atar el deseo con fuerza y sentimiento, llega el momento igualmente poderoso: soltar. Sin soltar, lo nuevo no tiene espacio para entrar. Neville Goddard lo explica con precisión en su libro El sentimiento es el secreto. Soltar significa desprenderte de dudas y miedos, permitiendo que lo nuevo entre sin resistencia. Soltar no es olvidar ni fingir que el problema no existe, es retirar la atención emocional y la creencia de que lo viejo tiene poder sobre ti. Piensa en alguien que carga con un patrón repetitivo de escasez financiera. Cada mes llega la misma preocupación, las cuentas aprietan, el dinero parece evaporarse.
El error común es mantener viva esa historia interna, repasando mentalmente las deudas, calculando cuánto falta, imaginando escenarios de más dificultades. Eso es atar la escasez sin darse cuenta. Neville enseña que soltar comienza cuando dejas de alimentar esa narrativa. En su conferencia Liberación, afirma, suelta lo viejo para que el cielo se abra. Negar el poder de lo indeseado es el primer paso hacia la libertad. ¿Cómo se hace en la práctica? Soltar implica una indiferencia serena hacia lo que ya no quieres. No luchas contra la deuda ni contra la falta, simplemente dejas de discutir con ella en tu mente. En vez de eso, cuando surge el pensamiento limitante, lo observas como si fuera una nube pasajera y lo dejas ir. Luego regresas al estado que has atado, la sensación de abundancia ya presente. Neville, en La Ley y la Promesa, escribe, suelta la escasez negando su poder. No le des realidad emocional, retírale tu fe. Alguien que ha vivido decepciones repetidas puede cargar resentimientos o miedo al abandono. Cada vez que recuerda una discusión pasada o anticipa un nuevo rechazo, está atando más dolor y alejando la armonía. Soltar significa perdonar internamente, no por la otra persona, sino por uno mismo, retirar la carga emocional de esos recuerdos. Imagina que esas escenas antiguas pierden color, se vuelven lejanas, como una película vieja que ya no emociona. Neville, en El poder de la conciencia, dice, soltar es perdonar internamente. Al soltar el rencor, liberas espacio para el amor genuino. En el terreno de la salud, soltar es particularmente liberador. Cuando el cuerpo presenta molestias persistentes, la mente tiende a atar la enfermedad al repetir esto duele, no mejora, siempre ha sido así. Neville propone soltar esa identificación, dejar de definirte por el síntoma. En Despertar la imaginación, explica, suelta la enfermedad negando su realidad permanente en tu mente. No luches contra ella, simplemente retírale tu atención y tu creencia. Al soltar, el cuerpo deja de recibir la orden constante de mantente enfermo y puede alinearse más fácilmente con el estado de bienestar que has atado. Motivadoramente, soltar trae una sensación inmediata de alivio. Es como quitarse una mochila pesada que has llevado durante años. No necesitas entender por qué surgió el patrón ni analizar cada detalle del pasado, solo decides que ya no le das poder. Neville, en su conferencia El arte de soltar, menciona, el acto de soltar es tan creativo como el de atar. Al soltar, estás diciendo, ya no soy esto, y permites que el universo reorganice las cosas a tu favor. Imagina a alguien que ha sentido estancamiento en su carrera durante mucho tiempo. Cada intento fallido o cada puerta cerrada se convierte en una historia que se repite, siempre me pasa lo mismo, no soy lo suficientemente bueno. Soltar significa dejar de contar esa historia. Cuando el pensamiento aparece, lo reconoces y lo dejas pasar sin engancharte emocionalmente. Luego regresas a la escena atada, el nuevo rol, el reconocimiento, la fluidez en el trabajo. Poco a poco, lo viejo pierde fuerza y lo nuevo gana terreno. En el ámbito creativo, soltar es esencial. Quien siente bloqueo creativo a menudo ata la idea de no tengo inspiración al repasar fracasos anteriores o al compararse. Soltar implica indiferencia hacia esos pensamientos, eso fue antes, ya no me define. Neville enseña que, al retirar la fe del bloqueo, el flujo natural regresa. En la oración, el arte de creer, afirma, suelta toda resistencia y el deseo fluye sin obstáculos. Lo hermoso de soltar es que no requiere esfuerzo heroico. Es un acto de elección sencilla, esto ya no tiene autoridad sobre mí. Cada vez que sueltas un miedo, una duda o un recuerdo doloroso, creas espacio interno. Ese espacio se llena automáticamente con lo que has atado, porque la conciencia no tolera el vacío, tiende a completarse con lo que le das más realidad emocional. Neville resume esta dinámica en El sentimiento es el secreto, suelta lo que no deseas sintiendo que ya no te pertenece. El sentimiento de liberación es la señal de que has soltado con éxito. Cuando sientes ese alivio interno, aunque las circunstancias externas aún no hayan cambiado, sabes que estás en el camino correcto.
Soltar no es resignación, es inteligencia espiritual. Es reconocer que tú eres el autor de tu estado y que puedes retirar tu firma de cualquier capítulo que ya no quieres leer. Al soltar con conciencia, preparas el terreno perfecto para que lo atado florezca sin resistencia. Atar y soltar no son dos acciones separadas, son los dos movimientos de una misma danza creativa. Neville Goddard lo enseña con claridad: no puedes habitar plenamente un nuevo estado si sigues aferrado emocionalmente al antiguo. En su libro Despertar la imaginación, escribe: no puedes atar lo nuevo sin soltar lo viejo, es un equilibrio perfecto entre asumir y liberar. Cuando uno se hace bien, el otro se fortalece automáticamente, creando un flujo continuo que acelera la manifestación. Piensa en esto como en respirar: inhalar, atar, trae vida nueva; exhalar, soltar, elimina lo que ya no sirve. Si solo inhalas sin exhalar, te ahogas; si solo exhalas sin inhalar, te vacías. La transformación real ocurre cuando ambos se coordinan con naturalidad. Neville, en su conferencia Equilibrio Mental, afirma: la dualidad de atar y soltar es la ley misma de la creación. Uno sin el otro es incompleto. Alguien que desea mejorar su situación financiera puede atar la abundancia imaginando con detalle la sensación de tener ingresos estables y crecientes, el alivio al ver el saldo positivo, la libertad para decidir sin ansiedad. Pero si al mismo tiempo sigue atado emocionalmente a la idea de siempre falta dinero o nunca alcanza, está enviando señales contradictorias a su conciencia. Soltar la escasez significa retirar la fe y la emoción de esa narrativa vieja. Cuando surge el pensamiento de carencia, no lo discute ni lo analiza, simplemente lo deja pasar como un comentario ajeno. Al soltar la creencia limitante y mantener la atención en el estado atado, el flujo se vuelve armónico. En las relaciones, esta interconexión es aún más evidente. Alguien que anhela una conexión más profunda puede atar el amor imaginando momentos de comprensión mutua, risas compartidas, miradas que transmiten seguridad. Pero si persiste en revivir mentalmente discusiones pasadas o en anticipar rechazos, está atando simultáneamente el conflicto. Neville enseña que soltar el resentimiento o el miedo no es un acto moral, es un acto práctico de limpieza interna. En La Ley y la Promesa, dice: suelta lo que contradice tu deseo y el deseo se endurece en hecho sin oposición. Cuando sueltas el dolor viejo y mantienes vivo el sentimiento del amor ya presente, la realidad externa comienza a reflejar esa coherencia. En el ámbito de la salud, la interconexión es poderosa. Atar el bienestar implica sentir el cuerpo fuerte, ligero, lleno de energía, imaginar caminar sin esfuerzo, dormir profundamente, disfrutar de cada día con vitalidad. Pero si la mente sigue atada a la idea de este dolor es crónico o mi cuerpo siempre falla, hay resistencia interna. Soltar significa negar permanencia a la molestia, no negarla como si no existiera, sino negarle el derecho a definir quién eres. Neville, en El poder de la conciencia, explica: cuando sueltas la identificación con la limitación y atas la identificación con la plenitud, el cuerpo obedece la nueva asunción. El equilibrio entre ambos acelera la recuperación. Motivadoramente, entender esta interconexión te da una sensación de control sereno. No estás luchando contra el mundo ni contra ti mismo, estás alineando tu conciencia en una sola dirección. Cada vez que sueltas un miedo o una duda, el estado que has atado gana más fuerza. Cada vez que regresas al sentimiento del deseo cumplido, lo viejo se debilita naturalmente. Es un ciclo virtuoso. Otro caso: alguien que emprende un proyecto propio y siente que avanza muy lento. Ata el éxito visualizando clientes satisfechos, ingresos que crecen, la satisfacción de ver el fruto de su esfuerzo. Pero si sigue rumiando fracasos anteriores o preocupándose por la competencia, está creando fricción. Soltar esos pensamientos significa tratarlos como ruido de fondo, no les das energía emocional. Neville, en la oración, El arte de creer, afirma: la oración efectiva es la que no tiene contradicción interna. Ata con fe y suelta toda duda. Imagina también a quien busca mayor creatividad o inspiración. Ata la fluidez imaginando ideas que fluyen sin esfuerzo,
obras que se completan con alegría, reconocimiento genuino. Soltar el bloqueo implica dejar de creer en la historia de no soy creativo o siempre me trabo. Al retirar la fe del obstáculo y mantenerla en el flujo, la creatividad se desbloquea. Neville enseña que la resistencia nace de la contradicción, elimina la contradicción y todo fluye. Lo hermoso de esta interconexión es que no requiere perfección absoluta desde el principio. Comienza con pequeños actos. Cuando notes que estás atando algo indeseado sin querer, suéltalo suavemente y regresa al estado deseado. Con la práctica, el proceso se vuelve más natural, casi automático. Neville resume esta dinámica en el sentimiento es el secreto, vive en el sentimiento del deseo cumplido y suelta todo lo que lo contradiga. El universo conspira con la conciencia coherente. Cuando atar y soltar trabajan en armonía, la vida deja de sentirse como una batalla y empieza a sentirse como una creación deliberada. Te vuelves el director consciente de tu experiencia, no un espectador pasivo. Cada día se convierte en una oportunidad para refinar este equilibrio, atar con más detalle y emoción, soltar con más indiferencia y ligereza. Llegamos ahora al terreno donde todo cobra vida real, como llevar el arte de atar y soltar a los momentos cotidianos, sin que se sienta como una tarea extra, sino como una forma natural de moverte por el día. Neville Goddard insiste en que esta ley no es para momentos especiales de meditación aislada, es para vivirla en el ahora, en las pequeñas decisiones mentales que llenan las horas. En la oración, el arte de creer, escribe, la oración no es un acto separado, es la actitud constante de la mente hacia el deseo cumplido. Aplicar atar y soltar en la rutina diaria transforma lo ordinario en un espacio de creación continua. Comencemos por la mañana, ese primer instante al abrir los ojos. Muchas personas inician el día revisando preocupaciones, pendientes del trabajo, cuentas que llegarán, el cuerpo que no se siente al 100. Ese hábito ata involuntariamente el estrés y la limitación desde el primer segundo. En cambio, Neville propone un giro sencillo. Antes de levantarte, o incluso mientras sigues en la cama, elige atar un estado positivo para el día. Siente la energía tranquila de un día productivo y fluido, imagina que ya estás moviéndote con facilidad, que las conversaciones fluyen bien, que terminas lo importante con satisfacción. No necesitas una escena larga, basta con tocar el sentimiento de todo está en orden, avanzo con calma. Al hacerlo, estás atando un tono general para las próximas horas. Durante el trayecto al trabajo o mientras haces tareas del hogar, la mente tiende a divagar hacia lo que falta o lo que molesta. Ahí entra soltar, cuando notes que estás rumiando una preocupación, un comentario hiriente de ayer, una factura pendiente, un dolor físico, no lo combatas. Simplemente reconoce esto ya no tiene mi atención y déjalo pasar. Luego regresa al sentimiento atado, seguridad, fluidez, bienestar. Neville, en su conferencia El poder de la atención, dice, controla tu atención y controlarás tu destino. Dirigir la atención no es reprimir, es elegir dónde posarla. En el ambiente laboral o de estudios, las oportunidades para aplicar esto son constantes. Supongamos que enfrentas una reunión importante o una entrega cercana. El error común es atar ansiedad imaginando todo lo que puede salir mal, el jefe que critica, el error que cometen, el tiempo que no alcanza. En vez de eso, antes de entrar o mientras preparas, ata la armonía y el éxito, siente la calma al hablar con claridad, oye las respuestas positivas, experimenta la satisfacción al terminar con reconocimiento. Si durante el día surge tensión, suéltala rápidamente, esto no me define, mi estado es de confianza. Neville enseña que mantener la coherencia interna cambia cómo los demás responden a ti. En las interacciones con otras personas, familia, pareja, amigos, atar y soltar se vuelven especialmente potentes. Cuando alguien actúa de forma que te irrita o decepciona, la reacción automática es atar resentimiento, repasar lo que dijo, imaginar respuestas cortantes, sentir la injusticia. Soltar aquí significa retirar la carga emocional de ese momento, ya pasó, no le doy más realidad. Luego atas la relación deseada,
sientes la paz de una conexión respetuosa, imaginas conversaciones amables, experimentas la calidez de ser comprendido. Neville, en el sentimiento es el secreto, afirma, cambia tu concepto de los demás y ellos cambiarán hacia ti. No cambias a la persona, cambias tu estado interno respecto a ella. Al final del día, antes de dormir, hay un momento privilegiado para reforzar todo. Neville recomienda usar ese estado liminal entre vigilia y sueño para atar con intensidad, porque la mente está más receptiva. En lugar de repasar lo que salió mal, elige una o dos escenas que representen lo que deseas, un abrazo cálido, un mensaje de buena noticia financiera, un cuerpo que se mueve sin dolor. Vive el sentimiento hasta que se sienta natural, luego suelta cualquier resto de preocupación del día con una simple declaración interna, todo está bien, dejo ir lo que no sirve. En La Ley y la Promesa, Neville escribe, el sueño es la puerta, entra en él con el sentimiento del deseo cumplido. Incluso en actividades simples como comer, caminar o descansar, puedes practicar. Mientras comes, ata salud y vitalidad, siente cómo el alimento nutre cada célula, experimenta gratitud por el cuerpo que responde bien. Mientras caminas, suelta fatiga y ata ligereza, imagina que cada paso es fácil, que la energía fluye. Estos pequeños actos acumulan coherencia interna. Lo motivador es que no necesitas bloques de tiempo grandes ni condiciones ideales. Atar y soltar caben en pausas de 30 segundos en el tráfico, en la fila del supermercado, en el ascensor. Cada vez que eliges conscientemente tu estado, estás ejerciendo tu poder más auténtico. Neville resume esta práctica diaria en el poder de la conciencia, vive en el fin durante el día y el fin se convertirá en tu principio. Con el tiempo, esta forma de vivir se vuelve automática. Lo que antes eran preocupaciones constantes se convierten en oportunidades para regresar al estado deseado. La vida diaria deja de ser un obstáculo y pasa a ser el lienzo donde pintas tu realidad. A medida que integras atar y soltar en tu vida diaria, inevitablemente aparecen obstáculos internos que intentan frenar el proceso, dudas repentinas, viejos miedos que resurgen, oleadas de impaciencia o la sensación de que esto no funciona para mí. Estos no son señales de fracaso, son oportunidades para fortalecer tu maestría. Neville Goddard aborda estos desafíos con claridad, los obstáculos no están afuera, sino en la conciencia que aún les da realidad. En el sentimiento es el secreto, escribe, suelta toda resistencia y el deseo fluye sin obstáculos. La resistencia es solo la persistencia en un estado que ya no deseas habitar. Uno de los obstáculos más frecuentes es la duda. Aparece cuando las circunstancias externas no cambian de inmediato y la mente pregunta, ¿y si nada pasa, y si estoy equivocado? El error común es entrar en diálogo con esa duda, justificándola o intentando convencerla con argumentos lógicos. Neville enseña que discutir con la duda solo la fortalece. En su conferencia La fe y la persuasión, afirma, no luches contra la duda, retírale tu atención. La duda muere por inanición. Cuando surja, obsérvala como un pensamiento pasajero, sin emoción, y regresa inmediatamente al sentimiento del deseo cumplido. Cada regreso consciente debilita la duda y refuerza la fe. Otro obstáculo poderoso es la impaciencia, esa urgencia de ver resultados rápidos. La mente dice, ya lo estoy haciendo hace días/semanas y nada. Esta impaciencia ata el estado de carencia al enfocarse en lo que falta. Neville propone soltarla recordando que el tiempo es una ilusión de la conciencia tridimensional, en la imaginación, el deseo ya es hecho. En La Ley y la Promesa, explica, vive en el fin y el medio se encarga de sí mismo. La impaciencia es apego al medio, suéltalo y permite que el fin se manifieste en su propio ritmo perfecto. Cuando sientas esa urgencia, suéltala con una simple aceptación interna, ya es mío, el cómo y el cuándo no me corresponden. Esa rendición serena acelera el proceso más que cualquier esfuerzo forzado. Los recuerdos dolorosos o patrones emocionales arraigados también pueden resurgir como obstáculos. Un comentario hiriente del pasado, un fracaso anterior o una creencia limitante aprendida en la infancia intentan reclamar atención.
Neville enseña que estos no tienen poder propio, solo lo tienen si tú se lo das. En El poder de la conciencia, dice, revisa tu concepto de ti mismo. Todo lo que no concuerda con tu nuevo concepto debe ser soltado sin piedad. Cuando un recuerdo viejo aparezca, no lo analices ni lo revivas emocionalmente. En su lugar, decláralo mentalmente obsoleto, eso perteneció a una versión anterior de mí, ya no aplica. Luego regresa a la escena atada con más intensidad, saturando tu conciencia con el nuevo estado hasta que el viejo se desvanezca por falta de uso. La autocrítica excesiva es otro sabotaje interno común. La voz que dice no merezco esto, no soy lo suficientemente bueno o siempre arruino las cosas. Esta voz ata la limitación al repetirse. Neville recomienda tratarla con indiferencia compasiva, no la combatas, no la creas, simplemente no le prestes atención. En Despertar la imaginación, afirma, tú no eres tus pensamientos, eres el observador que puede elegir cuáles habitar. Cada vez que esa voz aparezca, suéltala como un eco lejano y afirma internamente, mi verdadero ser es ilimitado, digno y capaz. Con la repetición, la autocrítica pierde volumen hasta volverse irrelevante. Incluso la comparación con otros puede convertirse en obstáculo. Ver a alguien más avanzando rápido o recibiendo lo que tú deseas genera envidia o desánimo, atando la idea de separación y escasez. Neville enseña que todos operan desde la misma conciencia única, lo que ves en otros es posible para ti porque es la misma imaginación en acción. Soltar la comparación significa reconocer, eso que veo ya existe en mí también, solo necesito habitarlo. En La creación es terminada, dice, no hay competencia, hay solo estados que puedes asumir o no. Al soltar la envidia y regocijarte en el éxito ajeno, liberas tu propio camino. Lo motivador es que cada obstáculo superado te hace más fuerte. Neville lo ve como entrenamiento, cada duda que sueltas, cada impaciencia que trasciendes, cada recuerdo que dejas ir, aumenta tu habilidad para permanecer en el estado deseado. No busques eliminar los obstáculos por completo, eso sería resistirlos, aprende a atravesarlos sin engancharte. Con práctica, los obstáculos se vuelven cada vez más breves y menos intensos. Imagina que estás en medio de un día normal y de pronto surge una oleada de miedo financiero o soledad. En vez de dejarte llevar, respiras, sueltas la emoción dándole cero atenciones y regresas a tu escena atada, sientes la seguridad, la conexión, la abundancia como hechos reales. Ese simple acto repetido transforma los obstáculos en peldaños. Neville resume esta maestría en el sentimiento es el secreto, persiste en el sentimiento del deseo cumplido a pesar de las apariencias. La persistencia vence toda resistencia interna. Cuando perseveras con gentileza y firmeza, los obstáculos internos se disuelven y tu conciencia se alinea completamente con lo que has elegido. Las palabras de Neville cobran aún más fuerza cuando vemos cómo esta ley ha operado en vidas reales. Aunque cada experiencia es única, los principios son los mismos, atar el deseo con sentimiento vivo y soltar todo lo que lo contradice. A continuación, relatos inspirados directamente en las conferencias y libros de Neville, adaptados para que resuenen con situaciones que muchas personas enfrentan hoy. Estos no son cuentos inventados, reflejan patrones que Neville compartió una y otra vez en sus charlas, mostrando que la ley es universal y accesible. Imagina a alguien que durante años había luchado con una situación financiera apretada. Los ingresos apenas cubrían lo básico, las deudas se acumulaban y la ansiedad era constante. Siguiendo las enseñanzas de Neville, decidió dejar de repetir la historia de escasez. En vez de repasar cuentas y preocupaciones al final del día, comenzó a atar el estado de abundancia. Cada noche, antes de dormir, se imaginaba revisando una cuenta bancaria con saldo creciente. Sentía el alivio profundo al pagar todo sin esfuerzo, oía el sonido de notificaciones de depósitos inesperados y experimentaba una gratitud serena que llenaba el pecho. Cuando surgían pensamientos de esto no es real o nunca cambia, los soltaba sin discutirlos, como si fueran nubes que pasan.
Neville, en La ley y la promesa, comparte casos similares donde personas persistieron en este sentimiento hasta que llegaron ofertas de trabajo inesperadas, bonos, devoluciones de impuestos o clientes nuevos que multiplicaron los ingresos. En este caso, después de semanas de mantener la coherencia interna, apareció una oportunidad laboral que duplicó el sueldo mensual. Lo notable no fue solo el dinero, fue la paz que llegó con él, porque la conciencia ya estaba habitando ese estado. Otro relato inspirado en muchas conferencias de Neville involucra a quien anhelaba una relación más profunda y estable. Había pasado por decepciones repetidas, parejas que se alejaban, discusiones que escalaban, soledad que pesaba. El hábito era repasar mentalmente los errores pasados o anticipar nuevos rechazos. Siguiendo la ley, decidió soltar esos recuerdos dándoles cero emociones. Cuando aparecían, los observaba sin engancharse y los dejaba ir. Luego ataba la armonía, imaginaba conversaciones nocturnas llenas de comprensión, sentía el calor de un abrazo sincero, oía palabras de aprecio genuino y experimentaba la seguridad de ser valorado tal como es. Neville, en El sentimiento es el secreto, explica que al cambiar el concepto de uno mismo y de los demás, las relaciones se reorganizan. En este caso, sin forzar encuentros ni cambiar a nadie, la persona comenzó a atraer interacciones diferentes, amistades que se volvieron más cercanas. Una conexión romántica que surgió naturalmente con alguien que reflejaba el estado interno de amor y respeto. Lo transformador fue que la soledad se disolvió antes de que la nueva relación llegara, el sentimiento de plenitud ya estaba presente. En el terreno de la salud, hay un patrón recurrente en las enseñanzas de Neville. Alguien enfrentaba molestias físicas persistentes que limitaban su energía diaria, dolores que aparecían al moverse, fatiga constante, preocupación por el futuro. El error era atar la enfermedad al hablar de síntomas, buscar causas y temer empeoramientos. Decidió aplicar la ley, soltó la identificación con el malestar negándole permanencia, esto no me define, es solo una condición temporal, y ató el bienestar pleno. Cada mañana y noche imaginaba actividades cotidianas con vitalidad, caminar sin esfuerzo, dormir profundamente, disfrutar de comida sin molestias, sentir el cuerpo ligero y fuerte. Neville, en Despertar la imaginación, relata casos donde personas persistieron en este sentimiento hasta que los síntomas se redujeron o desaparecieron, a menudo con chequeos médicos que confirmaban mejoras notables. Aquí, después de mantener la atención en la vitalidad, la energía regresó gradualmente, los dolores se volvieron esporádicos, el sueño mejoró, y la persona recuperó actividades que había dejado de lado. Lo inspirador es que el cambio no vino solo del cuerpo, vino de la conciencia que dejó de ordenar mantente limitado y empezó a ordenarse pleno. Otro ejemplo, inspirado en la creación exterminada, involucra a quien sentía estancamiento creativo o profesional. Un proyecto personal o un negocio propio no avanzaba, las ideas no fluían, las oportunidades parecían cerradas. En lugar de quejarse o analizar obstáculos, soltó la creencia de no soy capaz o siempre me trabo y ató el flujo, visualizaba ideas llegando con facilidad, obras terminadas con satisfacción, clientes o reconocimientos llegando naturalmente, sentía la alegría de contribuir y la libertad que eso traía. Neville comparte historias donde, al persistir en ese estado, surgieron colaboraciones inesperadas, ventas repentinas o inspiración que parecía caer del cielo. En este caso, después de semanas de coherencia interna, llegaron contactos clave, un proyecto que despegó y una sensación de propósito renovado. Estos relatos muestran un denominador común, la persistencia en el sentimiento del deseo cumplido, combinada con el soltar indiferente de lo contrario. Neville repetía en sus conferencias que no se trata de suerte ni de méritos especiales, se trata de asumir el estado y vivir en él hasta que se endurezca en hecho. Cada uno de estos ejemplos revela que la ley opera igual para todos, en finanzas, amor, salud, creatividad o cualquier área. No importa el punto de partida, importa la decisión de cambiar el estado interno. Lo que hace estos testimonios tan poderosos es que no requieren condiciones extraordinarias.
Ocurren en vidas comunes, con desafíos reales, y demuestran que tú también puedes ser el protagonista de tu propia historia de transformación. Neville lo resumía así en El poder de la conciencia: lo que otros han hecho, tú puedes hacerlo, porque la ley es impersonal y opera por igual en todos. Hasta aquí hemos visto atar y soltar como una herramienta psicológica poderosa, una forma de dirigir la mente y transformar la experiencia diaria. Pero Neville Goddard va más allá. Para él, este proceso es profundamente espiritual, porque revela quién eres realmente. En su libro El poder de la conciencia, escribe: Dios en ti ata y suelta. Tú eres el operador, no el operado. La imaginación es Dios en acción. Lo que Neville llama Dios no es una entidad distante, es tu propia conciencia creativa, la fuente infinita que anima todo lo que existe. Cuando atas un deseo, no estás pidiendo a un poder externo que te conceda algo, estás ejerciendo el poder divino que ya eres. Neville enseña que yo soy es el nombre de Dios, y cada vez que dices yo soy abundante, yo soy amado, yo soy sano con sentimiento vivo, estás declarando la verdad eterna de tu ser. En su conferencia El Dios de la Biblia, afirma: el yo soy es el Creador. Lo que atas a ese yo soy se manifiesta, porque Dios no puede fallar en su propia palabra. Esta perspectiva motiva inmensamente: deja de verte como alguien que necesita permiso o suerte, eres el autor consciente de tu realidad. Soltar, desde esta dimensión espiritual, es un acto de fe suprema. Al soltar el miedo, la duda o la limitación, estás reconociendo que nada fuera de tu conciencia tiene poder real. Neville lo explica en La ley y la promesa: soltar es rendirse a la verdad de que solo Dios es. Al soltar lo falso, permites que lo verdadero se revele. No es resignación pasiva, es una entrega activa a la perfección ya existente en la dimensión invisible. Cuando sueltas la escasez, no estás ignorando las apariencias, estás afirmando que la apariencia es solo un reflejo temporal de un estado que ya has trascendido. Piensa en alguien que enfrenta una crisis financiera. Desde el punto de vista espiritual, la escasez no es una realidad objetiva, es un estado de conciencia que ha sido atado por hábito. Al atar yo soy próspero, sintiendo la gratitud, la libertad y la abundancia como verdades presentes, y soltar la identidad de pobre o endeudado, estás alineándote con la naturaleza abundante de tu ser divino. Neville, en la oración, El arte de creer, dice: la oración verdadera no es suplicar, es agradecer como si ya fuera. Es reconocer que Dios ya lo ha dado en la conciencia. Esa gratitud anticipada es la señal de que has entrado en el reino. En el ámbito de las relaciones, la dimensión espiritual muestra que no hay separación real. Neville enseña que todos somos expresiones de la misma conciencia única. Cuando atas amor y armonía, no estás manipulando a otra persona, estás revelando la unidad que ya existe. Soltar resentimientos o juicios es soltar la ilusión de separación. En su conferencia El amor divino, afirma: ama al prójimo como a ti mismo porque el prójimo es tú mismo en otra forma. Atar armonía es reconocer esa verdad. Al soltar el dolor y atar la conexión, permites que la divinidad en ambos se exprese sin obstáculos. En la salud, esta visión es liberadora. El cuerpo no es un enemigo ni una máquina separada, es la manifestación externa de tu conciencia. Neville, en Despertar la imaginación, escribe: suelta la creencia en la enfermedad como realidad independiente y ata la verdad de que solo Dios es salud perfecta. Al declarar yo soy sano con sentimiento, no estás negando el síntoma por capricho, estás afirmando la realidad espiritual más alta, que el cuerpo obedece inevitablemente. Soltar el miedo a la enfermedad es soltar la fe en un poder opuesto a Dios. Lo que hace esta dimensión tan motivadora es que elimina la sensación de victimismo. No eres una criatura pequeña luchando contra un mundo grande y cruel, eres el yo soy expresándose a través de la forma humana. Cada acto de atar es una afirmación de tu divinidad, cada acto de soltar es una renuncia a las ilusiones que ocultan esa divinidad. Neville lo resume en La creación es terminada, todo ya está creado en la imaginación divina. Tú no creas, eliges. Ata lo que deseas y suelta lo que no,
porque solo Dios es. Imagina que enfrentas un desafío grande, pérdida de empleo, ruptura, problema de salud. Desde esta perspectiva espiritual, no es un castigo ni un accidente, es una invitación a revisar qué has atado a tu yo soy. Cambia la declaración, de yo soy víctima a yo soy victorioso, de yo soy limitado a yo soy ilimitado. Siente esa verdad hasta que se vuelva más real que las apariencias. Neville enseña que cuando la conciencia se estabiliza en esa identidad divina, las manifestaciones siguen sin esfuerzo. Esta comprensión espiritual no te aleja del mundo, te permite moverte en él con mayor poder y paz. Sabes que nada externo puede quitarte lo que ya has atado en la conciencia, porque lo que atas en el yo soy es atado en los cielos de tu ser interior. Y lo que sueltas, se desata porque ya no tiene sustento en la verdad. Motivadoramente, esto te devuelve el trono, tú eres el que decide qué reino habitar. Dios no está afuera esperando, Dios es la imaginación que usas cada segundo. Usa esa imaginación con reverencia, ata lo que refleja tu naturaleza divina y suelta todo lo que la contradice. Hemos recorrido juntos el camino completo, desde el origen bíblico y la interpretación profunda de Neville hasta las aplicaciones diarias, la superación de obstáculos internos. Los testimonios que inspiran y la dimensión espiritual que revela tu verdadera identidad. Ahora llega el momento de integrar todo en una forma de vivir sostenida, donde atar y soltar dejen de ser técnicas puntuales y se conviertan en tu estado natural de ser. Neville Goddard lo resume en una de sus conferencias finales, ata tu visión y vive en ella. El mundo se ajustará a la imagen que sostienes con fe inquebrantable. Esta es la promesa, una vida transformada no es un destino lejano, es la consecuencia inevitable de habitar consistentemente el estado deseado. La clave para sostener esta transformación radica en la persistencia amorosa. No se trata de perfección absoluta ni de nunca dudar, se trata de regresar una y otra vez al sentimiento del deseo cumplido, con gentileza y convicción. Cada mañana, cada pausa en el día, cada noche antes de dormir, elige conscientemente qué atar. Siente la abundancia si eso es lo que deseas, la conexión profunda en tus relaciones, la vitalidad en tu cuerpo, el flujo creativo en tu trabajo o proyecto. Neville enseña en La creación exterminada que todo ya existe, tú solo eliges qué asumir como verdadero. Al elegir con constancia, lo que antes parecía imposible se vuelve inevitable. Soltar se vuelve igualmente natural con el tiempo. Los viejos patrones, miedos recurrentes, autocrítica, impaciencia, aparecerán menos y menos, porque ya no les das alimento emocional. Cuando surjan, los reconocerás como ecos del pasado y los dejarás ir sin drama. Neville, en el sentimiento es el secreto, afirma, el sentimiento del deseo cumplido es el secreto. Vive en él y todo lo demás se disuelve. Esa disolución no es forzada, ocurre por sí sola cuando tu conciencia está saturada de la nueva verdad. Imagina tu vida dentro de unos meses o años y mantienes esta práctica. Despiertas con una paz interna que no depende de las circunstancias externas. Las finanzas fluyen porque has atado la prosperidad y soltado la escasez, las relaciones se vuelven más auténticas porque has atado el amor y soltado el juicio. Tu cuerpo responde con mayor vitalidad porque has atado la salud y soltado la identificación con la limitación, tus proyectos avanzan porque has atado el éxito y soltado el bloqueo. No es magia instantánea, es la ley operando con precisión, lo que atas en la conciencia se ata en la experiencia. Lo motivador es que esta transformación no requiere que cambies tu entorno primero. Puedes empezar hoy, en el mismo lugar donde estás, con las mismas personas alrededor, con las mismas responsabilidades. Neville lo enfatiza una y otra vez, el cambio comienza y termina en ti. En el poder de la conciencia, escribe, cambia tu concepto de ti mismo y el mundo cambiará para corresponder a ese concepto. Cada vez que te ves a ti mismo como próspero, amado, sano, capaz, estás reescribiendo la historia que el mundo refleja. Con el tiempo, notarás señales sutiles, una oportunidad que aparece de la nada, una conversación que resuelve algo pendiente, una mejora física inesperada, una idea que llega en el momento justo.
Estas señales no son coincidencias, son la realidad externa alineándose con tu estado interno. Neville enseña que cuanto más natural se vuelva a vivir en el fin, más rápido y armónicamente se manifestarán las cosas. En La Ley y la Promesa, dice, vive en el sentimiento del deseo cumplido y el puente de incidentes se construirá sin que lo notes. Esta vida transformada no significa ausencia total de desafíos. Lo sabrá, porque la experiencia humana incluye contrastes. Pero la diferencia está en cómo los enfrentas, ya no como víctima de las circunstancias, sino como creador consciente que elige su respuesta interna. Cuando surja un obstáculo, sabrás soltar la resistencia y regresar al estado deseado. Esa resiliencia te dará una libertad que pocas personas experimentan, la libertad de ser quien decide ser, independientemente de lo que pase afuera. Neville cierra muchas de sus enseñanzas con una invitación poderosa: prueba la ley. Ponla a prueba en lo pequeño y verás que funciona en lo grande. Comienza con algo que te importe pero que no te genere demasiada ansiedad, una mejora en el día a día, una conversación fluida, un pequeño avance financiero. Ata ese deseo con sentimiento vivo, suelta cualquier duda y observa. Cuando veas que funciona, tu fe crecerá y podrás aplicar la ley a áreas más grandes de tu vida. Tú ya tienes todo lo necesario, la imaginación divina que eres, la capacidad de sentir y la libertad de elegir. Neville lo expresó bellamente en una de sus últimas conferencias: despierta. Tú eres Dios soñando que eres humano. Despierta tu poder y vive la vida que siempre has merecido. Atar y soltar es el mecanismo de ese despertar. Gracias por acompañarme en este recorrido. Que cada día sea una oportunidad para atar lo que amas y soltar lo que ya no sirve. Que tu vida se convierta en la expresión plena de la visión más hermosa que sostengas en tu corazón. Tú puedes. Tú ya eres.